Príamo fue el último rey de Troya antes de que los griegos la destruyeran. Gobernó la ciudad durante 50 años y tuvo 50 hijos y 50 hijas con diferentes esposas y concubinas. Sus hijos más famosos fueron Héctor, el mejor guerrero de Troya, y Paris, quien causó la guerra al raptar a Helena. Príamo vio morir a casi todos sus hijos durante los 10 años de asedio y él mismo murió la noche que Troya cayó, asesinado por Neoptólemo en el altar de Zeus. Pero Príamo no siempre se llamó así. Su nombre de nacimiento era Podarces. Era hijo de Laomedonte, quien entonces gobernaba Troya. Cuando Podarces era niño, su padre cometió un error grave que casi destruye la ciudad por primera vez. Laomedonte había prometido pagarles a los dioses Apolo y Poseidón con los mejores caballos de Troya si construían las murallas de la ciudad. Los dioses cumplieron y levantaron murallas magníficas. Pero cuando terminaron, Laomedonte se negó a pagarles. Los dioses se vengaron. Apolo envió una plaga y Poseidón mandó un monstruo marino que devoraba a los troyanos. El oráculo dijo que el monstruo solo se iría si le entregaban a Hesíone, la hija de Laomedonte. El rey ató a su hija a una roca cerca del mar para que el monstruo se la comiera. Entonces llegó Heracles, que pasaba por allí de regreso de otra aventura. Laomedonte le prometió los caballos divinos si salvaba a Hesíone. Heracles mató al monstruo. Laomedonte se negó a pagar lo prometido. Heracles volvió años después con un ejército. Tomó Troya, mató a Laomedonte y a todos sus hijos excepto a Podarces, que era el más joven. Hesíone pidió por la vida de su hermano pequeño. Heracles aceptó, pero dijo que el niño tenía que ser rescatado como un esclavo. Hesíone dio su velo de oro como rescate. Desde entonces, Podarces fue llamado Príamo, que significa el rescatado. Heracles se llevó a Hesíone y se la dio a su amigo Telamón como esposa. Dejó a Príamo como rey de Troya, aunque la ciudad estaba medio destruida y sin murallas. Príamo empezó a reconstruir desde casi nada. Hizo alianzas con los reinos vecinos. Poco a poco, Troya volvió a ser fuerte y rica. Príamo se casó primero con Arisbe y tuvo un hijo con ella, Ésaco. Pero después se enamoró de Hécuba, hija del rey de Frigia. Se divorció de Arisbe y se casó con Hécuba. Con ella tuvo 19 hijos, incluidos Héctor, Paris, Deífobo, Heleno, Troilo, Polites y sus hijas Casandra, Políxena y Creusa. También tuvo muchos otros hijos con diferentes mujeres. Cuando Hécuba estaba embarazada de Paris, tuvo un sueño terrible. Soñó que daba a luz una antorcha que incendiaba toda Troya. Los adivinos dijeron que el niño que iba a nacer destruiría la ciudad. Príamo ordenó que cuando naciera el bebé, lo abandonaran en el monte Ida para que muriera. Pero el sirviente encargado de hacerlo tuvo lástima y dejó al niño con unos pastores. Paris creció sin saber que era príncipe. Años después, Paris volvió a Troya durante unos juegos funerarios. Participó en las competencias y ganó varias pruebas. Cuando Príamo supo la verdad sobre quién era, decidió aceptarlo de vuelta en la familia. Olvidó la profecía o pensó que ya no importaba. Ese fue su primer error grave como rey. Príamo gobernaba Troya con justicia. Se sentaba en las puertas de la ciudad con los ancianos para juzgar disputas. Era generoso con los pobres y respetuoso con los dioses. Bajo su gobierno, Troya controló el comercio entre Asia y Europa porque todos los barcos tenían que pasar por el Helesponto. La ciudad se volvió muy rica. Las casas tenían techos altos y patios amplios. Los establos de Príamo tenían los mejores caballos del mundo. Cuando París fue a Esparta y volvió con Helena, Príamo tuvo que tomar una decisión difícil. Los griegos mandaron embajadores pidiendo que devolviera a Helena.
Príamo reunió a la asamblea troyana. Muchos decían que había que devolverla para evitar la guerra. Pero Príamo recordó que los griegos tenían a su hermana Hesione desde hacía años y nunca la habían devuelto a pesar de sus peticiones. Decidió que Helena se quedara en Troya. Ese fue su segundo error grave. Cuando empezó la guerra, Príamo ya era viejo. Tenía más de 60 años y no podía pelear, pero sus hijos dirigían el ejército. Héctor era el comandante principal y el mejor guerrero. Paris peleaba con el arco. Deífobo, Heleno y Pólites también eran buenos guerreros. Príamo los veía salir cada mañana a pelear en la llanura y los esperaba en las murallas hasta que volvían. Durante los 10 años de guerra, Príamo vio morir a muchos de sus hijos. Cada vez que un hijo caía, Hécuba y las otras madres lloraban en el palacio. Pero Príamo tenía que mantenerse firme para que la ciudad no perdiera el ánimo. Seguía sentándose en las torres con los ancianos, observando las batallas, reconociendo a los héroes griegos por sus escudos y armaduras. El peor momento llegó cuando Aquiles mató a Héctor. Príamo vio todo desde las murallas, la persecución alrededor de la ciudad, la lucha final, y cómo Aquiles ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró por el polvo. Durante 12 días, Aquiles arrastró el cuerpo cada mañana alrededor de la tumba de Patroclo. Príamo veía desde las murallas cómo trataban el cuerpo de su mejor hijo. Entonces, Príamo hizo algo que nadie esperaba. Una noche, cargó un carro con el mejor tesoro de Troya: oro, telas, copas de plata. Con solo un heraldo como compañía, condujo a través de la llanura hasta el campamento griego. Los dioses lo protegieron y lo guiaron hasta la tienda de Aquiles, sin que ningún guardia lo viera. Príamo entró en la tienda y se arrodilló ante Aquiles. Besó las manos que habían matado a su hijo y le pidió que le devolviera el cuerpo de Héctor. Le recordó a Aquiles que él también tenía un padre, Peleo, que estaría preocupado por él. Aquiles se conmovió al ver al anciano rey humillándose así. Los dos lloraron juntos, Aquiles por Patroclo y su padre, Príamo por Héctor. Aquiles aceptó devolver el cuerpo a cambio del rescate. Esa noche, Príamo cenó con Aquiles. El guerrero griego prometió que los griegos no atacarían durante 12 días para que los troyanos pudieran hacer el funeral de Héctor. Príamo volvió a Troya con el cuerpo de su hijo. El funeral fue magnífico. Toda la ciudad lloró a Héctor durante 9 días. Después lo quemaron en una pira enorme y enterraron sus cenizas. Después de la muerte de Héctor, Príamo siguió perdiendo hijos. Aquiles mató a Troilo, el más joven, cuando tenía solo 15 años. Paris mató a Aquiles con una flecha, pero después murió él también, herido por una flecha envenenada. Pentesilea, la reina amazona, vino a ayudar a Troya, pero también murió. Memnón, rey de Etiopía, trajo su ejército para ayudar a Príamo, pero Aquiles lo mató antes de morir él mismo. La última noche de Troya, cuando los griegos salieron del caballo de madera, Príamo sabía que todo había terminado. Se puso su vieja armadura, la que había usado cuando era joven. Hécuba trató de detenerlo. Le dijo que era muy viejo para pelear, pero Príamo quería morir como rey, no escondido en el palacio. Fue al altar de Zeus en el patio del palacio, pensando que los griegos respetarían el lugar sagrado. Pero Neoptólemo, el hijo de Aquiles, no respetó nada. Entró en el palacio buscando venganza por su padre. Delante de Príamo mató a Pólites, uno de sus últimos hijos. Príamo le gritó que era un cobarde, que hasta Aquiles había mostrado respeto por él. Lanzó una lanza débil contra Neoptólemo, pero no tenía fuerza y rebotó en el escudo. Neoptólemo lo agarró por el pelo, lo arrastró al altar y lo mató con la espada. Dejó el cuerpo tirado en el patio.
Así murió Príamo, el rey que había reconstruido Troya y la había gobernado durante 50 años. Vio a su ciudad pasar de la ruina a la gloria y de vuelta a la destrucción total. Enterró a casi todos sus hijos y al final no tuvo ni siquiera un funeral apropiado. Los pocos troyanos que sobrevivieron dijeron después que Príamo había sido un buen rey que tomó decisiones equivocadas. Si no hubiera aceptado a Paris de vuelta, si hubiera devuelto a Helena, tal vez Troya seguiría en pie. Pero eligió la lealtad a su familia sobre la seguridad de su ciudad.